Hemos estado hablando durante todos estos días acerca del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y hemos dicho que el Espíritu Santo realiza su obra en 4 etapas. ¿Recuerdan las etapas? Número 1, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo convierte al pecador. Número 3, el Espíritu Santo purifica y santifica al cristiano. Y número 4, el Espíritu Santo bautiza al cristiano y lo capacita para cumplir con la comisión, cumplir con su misión. Estos pasos pueden ser progresivos, pero deben darse en cada persona. Cuando el Señor Jesús estaba para despedirse en la tierra, le dijo a los discípulos, esperen hasta que sean investidos de poder. Y si ustedes miran el versículo 1 del capítulo 18, allí aparece una palabra clave con la que vamos a trabajar. Dice el versículo 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, ¿con qué cosa? Con gran poder. 2 discípulos iban rumbo a Emaús, y en el camino el Señor Jesús se conectó con ellos, y comenzaron a caminar. Ellos iban hablando acerca de los acontecimientos que habían acaecido en la ciudad de Jerusalén. Eran discípulos de Jesús, pero estaban apesadumbrados, estaban desanimados, estaban angustiados, estaban desconsolados. Y camino a Emaús notaron que ese extraño, ese extranjero, se unía con ellos. Es interesante leer lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, cómo hablando de Jesús, cómo comentando de Jesús, cómo refiriendo el sacrificio y la muerte de Jesús, cómo refiriéndose a Jesús, ahora Jesús se le acerca y no lo conocen. Estaban tan deprimidos que habían perdido la fe. Y Jesús le pregunta, ¿y qué es lo que ustedes comentan? Y ellos le dicen, ¿y tú eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido aquí en este fin de semana? ¿Cómo le llamaron a Jesús? ¿Estaban ciegos? Dice la Biblia que tenían los ojos velados, tenían un velo. Y comenzaron a caminar juntos, desde Jerusalén hasta la ciudad de Emaús. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús les dijo, y empezó a explicarle, y les refirió la Biblia, hasta que llegaron a Emaús. Y cuando Jesús cortó el pan, partió el pan para la cena, entonces los ojos se le abrieron y se dieron cuenta que era ¿quién? Jesús. Acto seguido, vinieron en la noche corriendo a la ciudad de Jerusalén para anunciar a los discípulos que habían visto a Jesús resucitado. Y cuando entraron al aposento, Jesús se apersonó también, y oigan las últimas palabras de Jesús, San Lucas 24. Y recuerde que la palabra que vamos a trabajar es la palabra poder. San Lucas capítulo 24. Ya los discípulos habían sido convencidos de pecado. Ya los discípulos habían sido convertidos del pecado. Ya los discípulos estaban siendo purificados y santificados. Y ahora les faltaba un detalle. San Lucas capítulo 24. Leamos a partir del versículo número 44. San Lucas 24, ya Jesús llegó detrás de los discípulos, entraron al aposento alto y allí estaban todos presentes. Y entonces el Señor Jesús se presentó, miraron sus manos, miraron sus pies, se convencieron que era Él. Entonces, dice el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, es necesario que se cumpliese de mí todo lo que dice el Antiguo Testamento. Recuerde que en la época de Jesús el Nuevo Testamento no existía. Es necesario que se cumpliese de mí lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas y las otras partes de las Escrituras. Cuando iba rumbo a Emaús, Jesús abrió las Escrituras para explicar a esos 2 discípulos lo que decían de Él. Su fe había caído porque habían perdido su confianza en lo que dijo Jesús. No creyeron lo que dijeron los ángeles, tampoco creyeron lo que dijeron las mujeres, ni mucho menos lo que dijeron los apóstoles. Cuando una persona pierde su fe en la palabra de Dios, pierde su fe en Dios, ya no tiene dónde agarrarse.
Y ahora le dice, era necesario que se cumpliese lo que se dice de mí. Y vamos a llegar más adelante a algo que es necesario que se cumpla en usted también. Versículo 45. Allí asombrados, maravillados, pero a la vez felices, dice, entonces, ¿qué cosa? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y dice la Biblia, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué Jesús repite que era necesario? ¿Por qué era necesario que muriera? ¿Por qué era necesario que derramara su sangre? ¿Por qué era necesario su sacrificio? ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué anuncia acerca del Mesías sufriente? Sin sangre no hay remisión de ¿qué cosa? De pecado, de manera que era necesario que el Cordero fuera inmolado, era necesario que su sangre se derramara, era necesario que el pecado fuera expiado, era necesario que la deuda fuera saldada, era necesario que el problema fuera quitado, era necesario que pagara el justo por el injusto, era necesario esa situación. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Fue levantado Jesús en la cruz del Calvario? Sí. ¿Derramó su sangre? Sí. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Era necesario. Pero escuche ahora, así como era necesario todo eso, también era necesario lo que Jesús le va a decir ahora a los discípulos. Recuerde, los discípulos fueron convencidos de pecado, los discípulos fueron convertidos del pecado, los discípulos estaban siendo purificados por la gracia de Dios. Y era necesario que tuvieran esa cuarta experiencia, como es necesario que tú y yo también la consigamos. Veamos lo que dice el Señor más adelante en Lucas 24. Dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice Jesús, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y dice, he aquí yo enviaré, ¿qué dice? La promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué promesa era? Dice más adelante, pero, ¿qué cosa? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia hoy día? Ser investidos de poder. ¿Cuál es la mayor necesidad suya y mía este día? Ser investido de poder. Ya fuimos convencidos de pecado, ya fuimos convertidos del pecado y estamos siendo purificados y santificados para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es nuestra mayor necesidad ahora? Nuestra mayor necesidad ahora es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús? Pero espérense en la ciudad hasta que ustedes sean investidos de poder. El libro de San Lucas termina aquí en este capítulo y es interesante cómo él abre su segundo tomo, el libro de los Hechos, comenzando ahí mismo. San Lucas capítulo 24 cierra con Jesús despidiéndose de los discípulos. Mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de haber hecho ¿qué cosa? De haberle adorado. Sabían que Cristo es Dios. Y ahora, San Lucas cierra su libro. Y entonces en el libro de los Hechos vuelve a escribir y comienza exactamente allí. Y dice las mismas palabras. Recuerde, ya los discípulos tenían la experiencia de la salvación. Ya los discípulos habían sido rescatados del pecado. Ya los discípulos habían sido tocados por la gracia de Dios. Tenían su nueva experiencia. Habían predicado en el nombre de Jesús. Habían pasado 3 años y medio con Jesús. Habían visto las maravillas de Jesús. Habían tenido experiencia con el Señor. Pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Hechos capítulo 1. ¿Qué les faltaba? Hechos capítulo 1.
Por eso tenemos que hablar de Apocalipsis 18. Hechos capítulo 1, dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Esperaran qué cosa? ¿Qué cosa debían esperar? ¿Cuál era la promesa del Padre? Los voy a bautizar en el Espíritu Santo. Pregunto, ¿necesitamos hoy ser bautizados del Espíritu Santo? Para cumplir con la misión necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Para completar nuestra experiencia necesitamos ser bautizados ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Le parece bien si ahora oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este tu santo día de reposo para estudiar tu palabra, fortalecer nuestra fe y esperar con paciencia tu pronta venida en las nubes de los cielos. Mientras esperamos, Señor, bautízanos con tu Espíritu para el fiel cumplimiento de la misión. Aquí están tus hijos, Señor. Bendícelos grandemente. Cúbrenos con tu justicia, Padre, y llénanos de tu Espíritu. Habilítanos y capacítanos para estar en pie ante tu hermosa presencia. Guíanos siempre, Dios. Que Jesús sea nuestro capitán cada día. Danos entereza, Señor, danos tu gracia y dirígenos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar. Decíamos que cuando Lucas termina su evangelio, comienza el segundo tomo de su libro, conocido como los Hechos de los Apóstoles. Tal vez debería ser los Hechos del Espíritu Santo. El versículo 4 dice el Señor, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pregunto, ¿a quién le estaba diciendo Jesús esas palabras? A los discípulos. Pregunto, ¿habían sido los discípulos convencidos de pecado? Sí. ¿Habían sido los discípulos convertidos del pecado? Sí. ¿Estaban siendo los discípulos purificados, santificados? Sí. ¿Qué les faltaba? Les faltaba ser bautizados del Espíritu Santo. Jesús lo sabía. Jesús se lo dijo. Espérense aquí hasta. Pero, ser bautizado del Espíritu Santo, ¿para qué? Versículo 8. ¿Cuál era el propósito? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos, ¿dónde? En Jerusalén, ¿dónde más? En toda Judea, ¿y hasta dónde? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomemos un ejemplo. ¿Cuál fue de los discípulos de Jesús el que lo negó y blasfemó su nombre? Pedro. ¿Cuál cayó más bajo? Olvidémonos de Judas. Pedro lo negó y blasfemó su nombre. Ok. En el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se derramó y bautizó a cada uno de los discípulos, ¿quién fue de los discípulos al que el Espíritu impulsó para predicar el primer sermón y se bautizaron 3,000 personas? ¿Quién fue? Pedro. De manera, querido hermano o hermana, no importa cuál haya sido tu condición hasta hoy, si como Pedro recibes, aceptas la invitación de Jesús, el Señor puede transformar tu vida y tu corazón. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo número 3. Hay un incidente conocido por todos nosotros. Pedro predica su sermón y se bautizan 3,000 personas.
Capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo? Tomándole de la mano lo levantó y entró con él al templo. El cojo entró saltando. ¿De quién estaba lleno Pedro? ¿Tenía poder de quién? Poder de lo alto. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad ahora? Ser bautizado en el Espíritu. Para entender el capítulo 18, versículo 1 de Apocalipsis, tenemos que entender esto primero. Porque esta es la lluvia temprana y aquella será la lluvia tardía. No debemos esperar que llegue la lluvia tardía. Ya se está derramando el Espíritu en sus hijos. El apóstol Pedro, el que negó a Jesús, el que blasfemó. Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y sigue diciendo la Biblia: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cómo estaba esa mujer? ¿De quién estaba lleno Pedro? Pregunto. ¿Transformó el Espíritu Santo el corazón de Pedro? Pregunto, ¿habilitó el Espíritu Santo a Pedro para cumplir su misión? Y yo pregunto, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? ¿No es ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso tenemos que estudiar estos detalles para entender el versículo 1 del capítulo 18 de Apocalipsis. Porque ese ángel representa todas las fuerzas del cielo y representa al pueblo de Dios en la proclamación del mensaje de salvación. Pero debemos tener hechos. Mi pregunta, lo que acabamos de presentar, ¿son hechos claros y fehacientes, sí o no? ¿Se cumplieron en los discípulos? Sí, y así se cumplirá en nosotros. Y ahora vamos a entrar en algunos detalles del capítulo 18 de Apocalipsis, algunos detalles que son clave. Ya dijimos qué representa el ángel, ya hablamos lo que era Babilonia, así que tenemos que entrar en otros detalles. Adelante. Dice el versículo 1 que el mensaje se proclamó, ¿cómo dice? Con gran poder. Atención aquí, por favor. ¿Qué significa este mensaje que es proclamado con gran poder?
es el reavivamiento de las buenas nuevas. ¿Qué dice? Es el reavivamiento de las buenas nuevas que solo hay una esperanza de salvación y que esa esperanza consiste en confiar en la justicia de Cristo. Este es el mensaje que circunda la tierra con poder y gran gloria, justamente antes de la venida de Jesús. ¿Justamente antes de qué? Atención. Vamos a ver, adelante, de ese mensaje, cuándo principió, cuál es su contenido y cuál es la conclusión de ese mensaje. Si es tan importante, a ver si es algo que ocurrirá o es algo que ya comenzó. Principio, contenido y conclusión del mensaje. Mire usted. En 1888, en nuestra iglesia se puso un gran énfasis en Jesús como nuestra única esperanza de salvación. ¿Han oído hablar del Concilio de Minneapolis de 1888? Muy bien. Hacia el 1892, a medida que el mensaje ganaba terreno, a pesar de la oposición, se dio la siguiente advertencia escrita para la iglesia en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892. Dice: el tiempo de prueba está justamente sobre nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor, perdonador del pecado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Estamos predicando ese mensaje con poder? Sí, es la revelación de la justicia de Cristo. Somos salvados en Cristo Jesús. Somos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Adelante. Una semana más tarde, el 29 de noviembre, la Review publicó esta declaración: una obra debe realizarse en la tierra, similar a la que se produjo en el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los primeros discípulos, cuando predicaban a Jesucristo y a este crucificado. Muchos se convertirán en un día, porque el mensaje, ¿qué cosa dice? ¿Saldrá con qué? Con poder. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que ocurrió con los discípulos? ¿Sí o no? La justicia de Cristo, el mensaje del Redentor que perdona el pecado, fue el principio del mensaje del cuarto ángel. ¿Es un evento futuro? No, es un evento que ya comenzó. Y estamos dentro de ese evento. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Mire lo que dice en Testimonio para Ministros, página 89. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado, ¿cómo? En alta voz y acompañado, ¿con qué cosa? Con el derramamiento de su espíritu. ¿De qué manera? En gran medida. Es ya que hay que vivir esa experiencia. Es ya que debemos consagrarnos para que Dios lo haga. Y no importa cuál haya sido tu experiencia pasada, si decides entregarte al Señor, como hizo con Pedro, como hizo con Santiago, como hizo con Juan, como hizo con los discípulos, hará contigo. Nos lavará, nos limpiará, nos habilitará y nos capacitará para predicar el mensaje con poder. Alabado sea el nombre de Dios. Es una experiencia que debemos vivir ya, por la cual el Señor espera. Veamos más. ¿Y cuál es la conclusión de ese mensaje?
El mensaje de la justicia de Cristo debe resonar desde un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que culmina la obra del tercer ángel. Alabado sea Dios. Pregunto, ¿debemos levantar a Jesús? ¿Debemos exaltar a Jesús? ¿Debemos predicar a Jesús? ¿Debemos enseñar a Jesús? ¿Debemos conocer a Jesús? Alabado sea el nombre de Dios. De modo que el principio, el contenido y la conclusión del mensaje se centran en torno a la justicia por la fe en Jesucristo solamente. Donde quiera y cuando quiera que usted oiga un énfasis acerca de este mensaje, puede alentarse, levantar su cabeza y regocijarse porque su redención está cerca. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo en esta iglesia hace 9 meses? Levantando a Cristo Jesús. ¿De quién hemos hablado? De Cristo Jesús. ¿A quién se ha presentado? A Cristo Jesús. Salmo 126, versículo 1 y 2. Salmo 126, versículo 1 y 2. Veamos qué dice allí el salmista. Hay buenas nuevas para ti. Hay buenas nuevas de esperanza. Salmo 126, 1 y 2. Dice el Salmo 126, versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Qué dice ahora? Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, ¿qué cosa? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿cuándo quieres tú que eso ocurra? ¿Cuándo tú quieres que el Señor comience a hacer grandes cosas con tu vida? ¿Cuándo? ¿Dentro de 10 años? Yo quisiera ver en pie a todos los que se atrevan a decir que quieren que hoy Dios comience a hacer grandes cosas. Quiero verlo en pie. Recuerda que al colocarte en pie, lo que estás diciendo es, Santo Espíritu, ven a mi vida. Fuego del Espíritu, ven a quemar la escoria de mi vida. Recuerda que estás renunciando a ti mismo. Dice Spurgeon, porque cuando el Espíritu Santo te visita, porque cuando el Espíritu Santo te acompaña, porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entonces te ves como realmente eres, inmundo. Y él dice, porque es necesario que reconozca que toda justicia propia, toda justicia humana es trapo de inmundicia. Cuando el Espíritu Santo se acerca, tu vida comienza a cambiar. Cuando no siente la necesidad de perdón, cuando no siente la necesidad de entrega, cuando no siente tu propia miseria, entonces se ve que el Espíritu está distante. Es imposible recibir la presencia del Espíritu sin sentirse pecador. El Espíritu de Dios quiere cambiar nuestro corazón. Pero el laodicense se ha acomodado a un estilo de vida y no quiere salir de un estilo de vida. No quiere sentir la necesidad de una forma de vida. Viene el día cuando el pueblo de Dios que ha estado dormitando despertará de su letargo. Y lo hará cuando finalmente haya comprendido dónde reside nuestra única esperanza de salvación. Y ese es Jesucristo el Señor. El mensaje no será llevado a cabo, no será llevado adelante con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Adelante. Y dice, otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo, salid de ella, pueblo mío. Este mensaje parecía ser
un complemento del tercer ángel. Únicamente aquellos que hayan resistido la tentación mediante la fuerza del Todopoderoso, se les permitirá participar en su proclamación, el mensaje del tercer ángel, cuando ésta se convierta en el fuerte clamor. La luz que alumbra la tierra con su gloria será llamada falsa luz por aquellos que rehúsen andar en su gloria ascendente. En la manifestación del poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ellos, los que fueron cegados por Satanás, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se unirán firmemente para resistirlo. Yo te pregunto esta mañana, y con esto termino, yo te pregunto, amigo, amiga, hermano y hermana, hoy por hoy, ¿necesitas tú y necesito yo un reencuentro con Jesús que pueda traducirse en una vida llena del Espíritu Santo, con pensamientos nobles, puros y elevadores, con un testimonio fiel de la gracia, la santidad y la presencia de Dios? ¿Necesitamos sinceramente ese tipo de experiencia en este momento, sí o no? Los discípulos que caminaban con Jesús, hasta el final de la jornada se notó que estaban caminando con Jesús por intereses personales. Y nosotros creíamos que este era el que había de redimir a Israel. Pero después que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, sus expectativas cambiaron. ¿Dónde murió Pedro y cómo murió? Solo uno de los discípulos escapó de morir asesinado. Y se escapó porque el Señor no lo dejó que se quemara en una olla de aceite hirviente. Todos los demás discípulos con su sangre proclamaron su fe. Todos murieron como mártires. Mi pregunta esta mañana, no te estoy llamando a ser un mártir físico, sino espiritual. Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Estás listo esta mañana para presentarte como sacrificio vivo en el altar del Señor? Para que su Espíritu Santo quite de tu vida todo aquello que impide su presencia en ti. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa decisión esta mañana? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Muchas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por su sangre derramada. Gracias por su obra mediadora en nuestro favor. Gracias, Señor, porque pronto vendrá a buscarnos. Pero querido Dios, gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por el ministerio de tu Santo Espíritu que nos convence de pecado, que nos convierte del pecado, que nos purifica y santifica. Señor, madura nuestra vida espiritual, para que pronto seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces, Dios, nuestra vida se llenará de poder de lo alto para la proclamación de este santo evangelio. Quita el orgullo de nuestro corazón, desarraiga de nosotros la autosuficiencia, desentraña de nuestra vida, Señor, el amor propio, quita de nosotros la autodependencia, haznos humildes, sinceros, genuinos y fieles. Danos un nuevo corazón, Señor. Danos un corazón como el tuyo. Manifiéstate en nuestra vida como lo hiciste con los discípulos. Danos el gozo de tu perdón. Danos la luz de tu presencia. Danos tu gracia bendita. Pasa tu mano preciosa sobre nosotros, Señor, y sana nuestro enfermo corazón. Haz de nuestra vida un instrumento de bendición, para que aquellos que no te conocen te conozcan, y aquellos que han echado su suerte contigo se fortalezcan con tu luz brillando en nuestros rostros. No te vayas de nosotros, Señor. Perdona nuestra dejadez y descuido. Úngenos con tu gracia bendita. Fortalece nuestra fe. Consérvanos en tus manos. Cúbrenos, oh Dios, con tus alas, y guíanos para gloria tuya. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.